Con nosotros, desde Colombia, Eduardo Escoto, investigador del fenómeno paranormal. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mayra. Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí para hablar pues de estos grandes temas que a todos nos apasionan. Existen diversos tipos de los fantasmas. Eduardo, cuéntame como investigador cómo se distingue la diferencia o se sabe. Existen algunas clasificaciones para los muchos tipos diferentes de fantasmas y hay algunos que son considerados también como embrujamientos mixtos, donde no puede tener una categoría con facilidad la influencia fantasmal. El primero de estos tipos de fantasmas pues son los conocidos como fantasmas de fotografía atmosférica. Existen evidencias provenientes de todas partes del mundo que sugiere que pues ciertos sucesos trágicos o sucesos violentos ocasionalmente se imprimen en lo que es la atmósfera del sitio donde ocurrieron estos sucesos. Las condiciones climatológicas del momento pues también juegan parte en este extraño registro. Por ejemplo, en el caso de Armero, si uno va más o menos en esas fechas en las que ocurrió la catástrofe o en las horas en las que fue también ese suceso, corremos con la suerte de poder tener mayor evidencias paranormales como investigadores si nos acercamos en tiempo, en clima y en forma, ¿no? Puede ser que tales sucesos pues permanezcan como partículas de luz que quedan impresas de alguna manera y vibran durante muchos años, quizás para siempre, para ser vistas, pueden ser sentidas, experimentadas o de alguna u otra manera por ciertos individuos que por azares del destino pues, se encuentran en el lugar adecuado o en el momento adecuado. Nos hemos dado cuenta de que tales impresiones fantasmales rara vez se denuncian cuando hay un fuerte viento y tales manifestaciones pues pueden clasificarse como los fantasmas de fotografía atmosférica. Puede ser también que en ciertas ocasiones un suceso particularmente inquietante, intenso, traumático, libere pues una especie de impresión eléctrica, la cual permanece en el sitio. Y se ha notado, bueno, pues que tales fantasmas siempre son vistos en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, que ignoran por completo la presencia de los seres humanos y que cuando alguien se les acerca, pues quizás alterando así el ángulo necesario para la observación, de pronto desaparecen. Con frecuencia, este tipo de fantasmas visuales normalmente son acompañados por sonidos como pasos, crujidos de puertas o de madera, resonar de una armadura antigua y todo ese tipo de sonidos que entran en el fenómeno de la mimofonía, que son los fenómenos de voz directa o in situ que podemos escuchar en un lugar donde hay intensa actividad paranormal. Algunas veces este tipo de apariciones forman una repetición a gran escala, como si fuera un ejército de fantasmas o como soldados en marcha. En la mayoría de los casos pues tienden a irse desvaneciendo y finalmente desaparecen con los años en forma muy similar a como se agota una batería. Y es curioso porque ellos se alimentan de la energía de algunos aparatos electrónicos y en ocasiones nos llegan a interferencia y llegan a acabarse la energía de estos dispositivos. Otro tipo de fantasmas que son muy comunes son los que son conocidos como fantasmas históricos o tradicionales. Estos normalmente están relacionados con casas viejas o que tienen alguna historia donde la ocupación ininterrumpida de sus instalaciones, pues durante muchos años parece ayudar a perpetuar las figuras fantasmales reconocidas como las formas de personas reales que alguna vez vivieron en ese lugar. Ese tipo de fantasmas pues caminan, parecen flotar a través de las diferentes habitaciones y normalmente ese tipo de fantasmas se les suele ver de los tobillos o de las rodillas para arriba. O sea, a veces aparecen como flotando, normalmente no se les ven los pies, pero están centrados prácticamente en un solo sitio y a pesar del pasar de los años siguen ahí. Otros tipos de fantasmas pues son los llamados cíclicos o recurrentes. Estos vienen a formar parte de una inmensa categoría que es separada debido a que regresan con intervalos regulares. Una de las dificultades para ver y poder buscar fantasmas es prácticamente el misterio que envuelve ese tipo de espacios y el poder de la mente humana, porque la sugestión juega un rol importante. En cualquier investigación de fenómenos cíclicos, pues es esencial que cada uno de los investigadores pueda llevar consigo un observador independiente. De hecho, nosotros lo que hacemos en las investigaciones es llevar personas que no forman parte de nuestro equipo para tratar de que haya un punto de vista exógeno o ajeno.
Existen lo que son los fantasmas modernos, que esos ya serían pues los que aparecen en lugares, que pueden ser una aerolínea, puede ser un barco, y Sí. que son normalmente vistos como nebulosas o como nubes o como humos, pueden ser vistos como damas vestidas de gris o como monjes muy antiguos, y existen pues muchos fantasmas de personas modernas en diferentes partes del mundo. Una de ellas podría ser el Sí. caso de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que Sí. se dice que en la Casa Blanca muchas personas lo han visto sentado, por ejemplo, en una cama abrochándose las botas y salen pero Wow. despavoridos de ahí. Eso es un Sí. fantasma prácticamente moderno por las implicaciones que tiene en este lugar y que aunque se realicen algunas modificaciones, pues también siguen apareciendo. Otro tipo de fantasmas son los fantasmas de los vivos. Ahí entran fenómenos básicamente de cuando una persona puede estar en un estado de conciencia, por ejemplo, en un estado de coma, puede estar en Ok. un estado de coma inducido y esa persona, aunque sigue estando viva, su Sí. mente proyecta a través de un holograma una sombra, una figura que es perceptible para otras personas y que en ese momento se cree que es un fantasma, pero prácticamente es un fantasma de una persona viva, una proyección holográfica, Mayra. Y Wow, qué así existen, interesante. pues, existen lo que son los fantasmas de familia, las apariciones en crisis o visiones del lecho de muerte, que es muy parecido al fenómeno que te acabo de platicar. Sí, sí he Y escuchado existen de también, ese, ¿eh? Que antes de que se vayan se aparecen y como que se despiden de uno o incluso acaban de morir y a la semana los ves pasar y dices, bueno, y tú no sabías que habían muerto, pero a la semana los ves, luego te cuentan, no, pero es que hace una semana murió, no, pero es que yo lo vi hace 3 días, 4 días, no es imposible. sí, efectivamente, y hay algunos que por alguna extraña razón se apegan a ciertos lugares. Conocí un caso que fue un compañero que yo tenía en un trabajo donde estuve en Querétaro, en un call center, en donde de repente un día dejamos de verlo. Indagando un poquito más de qué es lo que, por qué había dejado de ir a trabajar, Sí. pues resulta que terminó prácticamente con problemas psiquiátricos porque tuvo una novia que, según a decir de él, pues llegaba, él siempre estaba con ella fuera de su casa, pues estaban ahí dándose sus besos y ese tipo de cosas, y Sí. en algún momento esta joven no volvió a buscarlo. Él en algún momento fue a esta casa a buscar a esta joven, le abrió la puerta a una señora y al momento que preguntó por la joven, le dijeron que eso no podía ser Sí. porque esa joven había vivido en esa casa, pero que había fallecido 3 años atrás, pues la habían atropellado fuera de su casa y la señora que abrió la puerta era la mamá de esta joven. Por algún motivo se pegan a ese tipo de lugares y a situaciones que ellos van haciendo en formato repetitivo, es decir, pudo haber buscado a una persona para que fuera su novio y de ahí pues repiten esa historia, ¿no? Wow. Existen algunos otros casos que son relacionados a los objetos embrujados y de ahí entran en lo que son las películas como Annabelle, como Chucky, el muñeco diabólico, en Sí. donde se sabe que pues había entidades exógenas que se meten en ese tipo de objetos De y que objetos. llegan a manifestar pues alguna especie de fantasma en algún momento, May. Wow, interesantísimo, excelente el tema con Eduardo Escoto que está con nosotros en esta ocasión desde Bogotá, Colombia. Hay que estar con él en sus redes sociales y en todo lo que presente. Eduardo, cuéntame, ¿dónde lo hacemos? Me encuentran como Eduardo Escoto en YouTube, en mi cuenta de Instagram estoy como @lalo_escoto, y para alguna terapia, si ustedes quieran alguna limpieza energética o alguna lectura de tarot egipcio o oráculo angélico, me pueden encontrar a través de mi WhatsApp, que es el +57 318 697 3831, repito, +57 318 697 3831, y para mí será un gusto poderles atender. Te lo agradezco, Eduardo. Cuídate mucho por allá y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mayra, un abrazo para ti y para todo el equipo.